¿Estás buscando una tablet asequible con buena batería, de buena pantalla y capaz de ejecutar juegos casuales para que tu peque vaya entretenido en los viajes en automóvil? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Huawei que es idónea para ti. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a tener un dispositivo Huawei, un dispositivo móvil, aunque en esta ocasión, en vez de contar con un terminal móvil propiamente dicho, vamos a analizar un dispositivo móvil en formato tablet. El Huawei MatePad SE 10.4 pulgadas. Una tablet con un precio comedido inferior a los 200 euros que no renuncia a un hardware relativamente potente dentro de este abanico de precios y, lo más importante, una buena pantalla, materiales de fabricación, una muy buena autonomía y la experiencia multimedia que andas buscando. Y es que vamos a matizar, antes de empezar, no estamos ante una tablet extremadamente potente con la que puedas jugar a los juegos de última generación o utilizar aplicaciones ultra pesadas, sino que estamos en un abanico de precios más orientado a un consumo multimedia, aplicaciones cotidianas y utilizar juegos relativamente casuales, como por ejemplo Brawl Stars. Fortnite, ya os digo que si lo vais buscando, no puede con Fortnite, puede, pero sí a una tasa de frames muy baja, con picos muy bajísimos y una muy mala resolución, por lo que no es ese tipo de tablet. Como siempre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Unas dimensiones de 246,94 por 156,7 milímetros y un peso de 440 gramos, contando con un Snapdragon 680 con una GPU Adreno 610, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, integrando Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0. Como veis, pese a ser una tablet de 10 pulgadas, no es precisamente pesada, y esto se debe a que se utiliza, además de una pantalla de alta resolución, y hay que decirlo ya de entrada porque es uno de los principales puntos fuertes de la tablet, cuenta con un chasis de aluminio, lo que permite ser finita, ligera y además robusta, otorgándole además un tacto extraordinariamente premium, aunque como bien sabéis, aluminio igual a huellas. Seguimos repasando, ya que mencionamos el chasis de aluminio, encontramos 4 zonas enrejilladas en la tablet, 2 a cada lado, lo cual puede inducir a error, puesto que la tablet no cuenta con un sistema de 4 altavoces, sino 2, y ambos están en el extremo en el que está el puerto de carga, por lo que sí encontramos audio estéreo, pero no 4 altavoces, a pesar de que tiene 4 rejillas que parecen ser de altavoces. Además, nosotros hemos analizado el modelo con sí de datos, con el de conectividad LTE, pero también tenéis una versión únicamente Wi-Fi, cuenta con botones de encendido y volumen distribuidos en el lateral derecho, según vemos la tablet de frente. Vamos a sacarla. Aquí, ¿vale? Puerto de carga, 2 zonas de rejilla, mini jack de audio y la tarjeta para el LTE. Pasamos a la protagonista, al menos para mí, de esta tablet, que es su pantalla. Contando un panel IPS Full HD de 2000 x 1200 píxeles con 60 Hz de tasa de refresco y una diagonal de 10,4 pulgadas, contando con una muy buena retroiluminación, un muy buen sistema de ajuste automático de la retroiluminación, lo cual nos va a permitir disfrutar del contenido multimedia en total claridad. Es muy buena para el consumo de contenido multimedia o de esos juegos casuales, contando con una capacidad de reproducción brutal. ¿Qué pasa si seguimos andando en el campo multimedia? Pues que los altavoces están muy limitados. Esto es algo normal dentro de una tablet que no llega a 200 euros, aunque siendo honestos, teniendo conector jack, la gran mayoría vamos a utilizar unos auriculares tanto por disfrutar de mejor audio, aislarnos un poquito de todo lo que nos rodea, como también por evitar molestar a los que tenemos cerca mientras utilizamos una pantalla portátil, puesto que si es portátil la estamos usando en un sitio en el que no afecte si no estaríamos viendo la tele, o estamos en transporte público o con el peque en el asiento de atrás en el coche consumiendo su contenido multimedia. En lo referente a rendimiento, ya hemos dicho que tenemos un 680, un Snapdragon 680 con 4 GB de RAM
y la verdad es que es bastante solvente para la realización de las tareas livianas que se presupone que vas a hacer con una tablet de menos de 200 euros. Ya hemos dicho que nada de gaming hardcore o hardcore gaming, más casual gaming, con muy solvente en este ámbito, puesto que cuesta una muy buena pantalla. Y en lo referente al apartado multitarea, pues sí que es verdad que estos 4 GB pues nos van a limitar un pelín. Un milisegundo entre pasar una aplicación de las que más podéis consumir, que pueda ejecutar este tipo de tablet, y otra similar. No es nada grave, pero es algo que también queremos dejar sobre el panel. En lo referente al apartado fotográfico, voy a pasar muy de puntillas porque ¿quién hace fotos con una tablet? Nadie. Tenemos una cámara frontal que nos va a permitir grabar vídeo o conversar 720p, 2 megapíxeles con f2.2 con foco fijo y la trasera 5 megapíxeles con apertura f2.2 con autoenfoque, que sí que nos permite 1080 pero con una capacidad pues muy limitada. Yo la verdad no sé por qué siguen implementando cámaras en la tablet. Si acaso una frontal más decente para si realizas algún tipo de videollamada y suprimimos la trasera que realmente pues no la utilizamos absolutamente para. Referente a autonomía, 5100 mAh. Esto puede parecer sobre el papel algo limitado, pero recordamos que tenemos un hardware que no es lo más potente del mercado y por tanto podemos exprimir muchísimo una batería relativamente limitada, pudiendo realizar hasta 7-8 horas de reproducción de contenido multimedia vía streaming o unas 2-3 horas de streaming y 2 horas de gaming casual. Ya hemos dicho que no puede con juegos potentes. En lo referente al sistema operativo, ya sabéis, Huawei, nada de Google, aunque el ecosistema de App Gallery va creciendo cada vez más y tenemos el Petal Search que nos busca las aplicaciones que queremos en repositorios. Nosotros no hemos tenido ningún problema para instalar ninguna de las aplicaciones que utilizamos habitualmente, exceptuando las de Google, obviamente, Gmail, YouTube Studio. Todo eso no lo tenéis vía aplicación, pero sí que podéis crear un acceso directo del navegador y entrar a la versión móvil del navegador, que básicamente es lo mismo. Por lo que cuesta un pelín adaptarse. Yo a estas alturas ya estoy perfectamente adaptado, puesto que estoy grabando con un P40 Pro y no hay ningún tipo de problema. Otra función que me ha llamado la atención es la de super dispositivo, con la que podremos crear un pequeño ecosistema con un móvil. Con el P40 no se puede, pero con los más modernos sí. Poder interactuar como compartir el portapapeles, utilizar la cámara del móvil vinculada con la tablet u otras cosillas así que van a permitir mejorar el flujo de trabajo si tenemos más de un dispositivo Huawei. Dicho todo esto, y mientras vamos viendo los tests, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones, aunque creo que he sido tan directo durante la review que prácticamente queda todo dicho. Tenemos una tablet con muy buenos materiales de fabricación, con un chasis de aluminio, con un sistema de audio decente dentro de los 200 euros, jack de audio para conectar nuestros preciosos auriculares que nos ofrezcan un audio decente, una pantalla que es la joya de la corona de la tablet para disfrutar de una reproducción de contenido multimedia simplemente brutal, la posibilidad de un hardware que nos permite jugar con juegos relativamente casuales y ejecutar cualquier tipo de aplicación normal sin ningún tipo de problema. Todo esto con el respaldo de software que carece de Google, sí, pero que es plenamente usable, se puede utilizar sin ningún tipo de problema, instalar cualquier tipo de aplicación y juego tirando de repositorios y de Petal Search, incluso de la App Gallery, y básicamente es una tablet muy recomendable por un precio que no llega a los 200 euros. Si es que os recordamos que no llega a 200 euros, no se le puede pedir más. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, productos recomendados y calidad-precio de gaming a este MasterMac SE 10.4 pulgadas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.